Vamos a estar de pie un momento. Y tenemos que comenzar con algunos de estos versos. Y vamos a buscar en Colosenses, capítulo 3, del 12 al 15, dice así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a repetir el versículo 15 todo. 1, 2, 3. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Padre, de reunirnos en tu casa de oración. Por esta oportunidad, Señor, que nos das de bendecir tu nombre, de levantar nuestras manos, de cantar cánticos espirituales a ti, de expresarte, Señor, lo agradecido que estamos contigo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das también de tener comunión unos con otros y de recibir, Padre, la edificación de tu palabra. Te pedimos que en este momento tomes control de mis pensamientos, de mis palabras, y que solo salga aquella que sea sazonada, Padre, con la sal de tu Espíritu Santo, para que sea de edificación. Reprendemos de igual forma, Señor, al enemigo de las almas, Padre. Neutralizamos, Padre, declaramos nulo todo plan de las tinieblas, Señor. Ordenamos, Padre, que toda entidad espiritual contraria a tus planes, Señor, sea desarraigada de este lugar, echada afuera, Señor, a sitios desérticos, Padre, sin retorno. En el nombre de Jesús nos declaramos en victoria, y tu iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermano. Muy bien. ¿De qué vamos a conversar un poco en esta mañana? De lo que dice este último versículo del pasaje de Colosenses. Nos dice el verso 12 que debemos vestirnos con la ropa de moda. Vestirnos con la ropa de acuerdo a la estación, si es verano, si es invierno, si así es que dice. Vestirnos con la ropa que usan los cantantes de reggaetón, de rap y de cosas de esas. Vestirnos como se visten los artistas de moda de todas las series que están ahorita. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Y yo no voy a predicar este tema porque este tema es muy álgido. Pero hace rato compartía con la hermana Rebeca un tema que ella hablaban de la vestimenta, y sí es bueno, hermano. Vestidos como escogidos de Dios. Y esto no es literal de que nos pongamos una prenda de vestir o que nos pongamos en el peor de los casos un disfraz. Esto se trata de un patrón de conducta. Esto se trata de convencernos a nosotros mismos de lo que somos, de permitir al Espíritu Santo que perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo quiere o no quiere. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, nuestro yo es débil. Y significa que nuestro yo casi no tiene energía para mandar, ¿verdad? No, al contrario, significa que nuestro yo está más vivo que nunca, tomando determinación y torciendo los planes del Espíritu. Entonces, por eso debemos hacer nosotros, ¿qué? Como nos recomendó el Señor, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Entonces debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y hay muchas cosas de lo que se pueden hablar de vestirse como escogido de Dios. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes y voy a hacer este ejercicio, cada uno me dirá algo. Vestirnos como escogido de Dios, ¿qué será, Marjorie? Dime una sola cosa que tú consideres que es vestirse como escogido de Dios. Un patrón de conducta que hable, ¿verdad? Un testimonio. Muy bien. Jeffrey. Fuerte. ¿Cómo tus actitudes? ¿Groseras o amables? ¿Cómo? Ya me hablaron de testimonio. Otro que no sea testimonio, pastora. Identidad, muy bien. Otra cosa que sea más fácil, más digerible. Cuando hablamos de vestirnos como escogidos de Dios, para poder llegar ahí tenemos que hacer una cantidad de cosas, porque no es que yo digo, me voy a comportar. No. Para llegar acá hace falta muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Dime, Yasmín. Esas son todas las cosas que son
vestirse como escogido de Dios. Pero ¿cómo llegamos allí? Por la misericordia de Dios. Pero ¿cómo llegamos allí? Despojándonos. ¿Y cómo nos despojamos del viejo hombre? ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Y qué nos dice la palabra? Ajá, debemos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. ¿Qué más? Muy bien. Esforzarnos y ser valientes en lo que nos manda la palabra. Bien, ¿qué más? Sujetar la carne, hermano, agarrar todo y ese loco, hermano, y meterlo preso. ¿Qué más? Crucificar la carne diariamente para que sea Cristo el que vive en mí. ¿Qué más? ¿Cómo se logra todo eso? Eso es bueno, pero ¿cómo se logra? ¿En qué? Esa relación con Dios, ¿de qué estamos hablando? Intimidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo dejamos que el Espíritu Santo tome control? ¿Cómo dejamos que nuestros pensamientos sean gobernados? ¿Y cómo los ponemos en los pies de Cristo? ¿Y cómo hacemos su voluntad? Hermano, es fácil. Es fácil. No, lo que pasa es que quise llevarlo, pero le faltó un poquito, lo voy a empujar. Hermano. Ajá. ¿Y cuáles son los dichos? La palabra. Tenemos que llenarnos para poder despojarnos y que no vuelva nuestro postrer estado a ser peor que el inicial. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Excelente, hermana. Lectura y estudio de la palabra. No se oye, yo me oigo. No, así está bien, yo me oigo. Después se oye muy explosivo cuando sale el aire. ¿Está bien así? Si le falta un poquito de volumen, me dicen. ¿Le falta un poquito de volumen? Así estamos bien, ok. Entonces debemos, para vestirnos como escogidos, debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Y además de nutrirnos de la palabra de Dios, para que lo que yo lea sea efectivo, ¿qué debo hacer también? Muy bien. ¿Y qué más es necesario? Estudiamos, meditamos la palabra. ¿Qué más? Pero para aplicarla, nosotros necesitamos un algo. Hace rato me hablaban de intimidad. ¿Cómo se logra intimidad con Dios? Orando. Yo sé que ustedes saben y lo hacen, pero se les fue. Orando, hermano. Después que usted estudia la palabra y medita y todo eso se convierte en sustancia, entonces usted ora y eso como que es el horno donde usted mete la masa del pan y sale el pan delicioso para comérselo. Entonces después que usted se nutre de la palabra, usted ora y el Espíritu termina de acomodar todo eso que usted leyó, que usted estudió, y entonces usted sale obediente a hacer la voluntad de Dios, a dar buen testimonio, a tener buenas actitudes y todo esto. Y cuando no hay buenas actitudes y no hay buen testimonio es porque estamos fallando, ¿verdad? O en la oración, o en la lectura, o en ambas. Meditarás en él, ¿cuándo? Ya va. De día y de noche. Hermano, ¿qué significa? Que tenemos que ser fanáticos, hermano. Esta palabra no nos gusta. ¿Tú eres fanático? Sí, aleluya, te diste cuenta. Tenemos que ser fanáticos de Cristo, hermano. Tenemos que ser fanáticos de su palabra. Hay gente que es fanático de otras cosas y no le da pena, de un equipo de fútbol y se pintan la bandera y gritan, ¡ah! Y usted no lo ve. O de voceadores, o de música, y se ponen locos, hermano, y hasta bailan, yo los he visto. Y entonces no vamos a ser fanáticos de Cristo, que nos dio la vida eterna, que nos invistió de poder y autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, que nos da la facultad de que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga al oído lo que debemos hacer. Claro que debemos ser fanáticos. Entonces, yo no voy a hablar de esto, pero nos entretuvimos un poquito aquí interesante esto. Debemos vestirnos como escogidos de Dios y hacer una cantidad de cosas, hermano. Pero ¿saben de qué yo le voy a hablar? Yo le voy a hablar de lo último que cierra el pasaje, el 15. Y la paz de Dios. Hermano, ¿usted sabe qué es difícil en estos tiempos? Tener paz. Tener paz en medio de la tormenta, porque estamos en tiempo tormentoso. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados?
A veces es mejor tener paz que tener la razón, pero no entendemos esto. A veces parece que nos llamaron fue a discordia, contienda, pelea, porque hay que tener... No. ¿A qué fuimos llamados nosotros? A paz, hermano. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado, en un solo cuerpo. Y sed, hermano, sed agradecido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 19, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Este es otro tema interesante para predicar, pero no lo traemos hoy. Pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Voy a repetir esto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso. Orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Fíjense, el verso 18 dice, ¿qué dice? Tradúzcanme eso. En todo tiempo debemos dar gracias a Dios. En lo malo, en los problemas, en las circunstancias difíciles. Ahí somos trillados, dice la hermana. Ya yo aleluya, pero diga algo. Dios te bendiga, hermana. Dime, Jeffrey. Ok. Fíjense lo que dice Jeffrey. Uno tiene que ser agradecido. Y aquí dice, da gracias a Dios en todo. Esto es una afirmación. Uno debería ser, me está diciendo Jeffrey, sí, uno debería ser. Pero la palabra dice que es un hecho. Da gracias a Dios en todo. Ahora bien, hermano, hay momentos de nuestra vida especialmente, ¿cuál sería la palabra? Difíciles, tal vez, complicados. Hay momentos, etapas de la vida que son especialmente conflictivos aún para nosotros mismos, para nuestras convicciones, y se ve comprometida a veces incluso nuestra fe. Hermano, yo no predico bonito, yo digo realidades. Hay momentos, hermano, donde, Dios mío, ¿y por qué a mí? ¿No le ha pasado? ¿Y yo por qué? Y otra vez a mí. Hay momentos que son así bien complicados. ¿Y qué nos recomienda la palabra? ¿Qué ejemplos podemos tomar de la palabra? ¿Cómo vamos a vestirnos como escogidos? Decía el salmista que en la palabra meditaría de día y de noche. A Josué dijo que no se apartará de tu boca esta palabra, sino que de día y de noche. Entonces, hermano, vamos a ver qué ejemplos podemos conseguir en la palabra. Que hay muchísimos, pero con pocos, bien trilladitos, bien machacaditos, le conseguimos la sustancia. El hecho cierto es, hermano, que en Primera de Tesalonicenses 5, 18 empieza con esta frase: da gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque el hermano Omar se le ocurrió hoy venir con ese tema, porque lo escuchó por ahí que alguien lo predicó por internet y entonces como está de moda lo vino a traer. No. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, hermano, es bueno, es agradable y es perfecto. Da gracias a Dios. Yo no sé cuál es tu circunstancia, tú no sabes cuál es la mía. Pero en esa circunstancia es bueno, es agradable y es perfecto porque es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Y esto de agradecido tiene una connotación que ya la pastora estudió y lo predicó y ella sabe todo lo que connota. Pero tiene una connotación bien densa, bien heavy, bien pesada, que yo le voy a tratar de guiar a que la comprendan. Pero, en fin,
debemos dar gracias a Dios en todo. Entonces, en el pasaje de Colosenses y en este de Tesalonicenses, vemos que Dios insta a su pueblo a que sea agradecido, a que dé gracias en medio de las circunstancias. Hay otro pasaje que lo encontramos en Efesios capítulo 5, 17 al 20. Y dice así, Efesios 5, 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, confusión. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros de deportes, actualidad, moda, política, series de actualidad de moda, ¿verdad que sí? No, ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, entonces fíjense, para donde vamos a llegar ahorita, es difícil llegar si nosotros en vez de estar hablando y reincidentemente caer en estos temas, caemos en los otros que le acabo de mencionar. Yo a veces oigo a la juventud que empiezan a hablar de las series y se saben los personajes y los capítulos y las cosas, y en su imaginación dice, y esto debió haber sido así y yo lo hubiera hecho así. ¿Usted no lo ha escuchado? Yo lo he escuchado, hermano. ¿Usted no lo ha escuchado? Igualmente a veces escuchamos a los más adultos, así como yo, canosos, que empiezan a hablar de política, y este y el otro, y este es cuadrado, y este es rectangular, y este es un triángulo. ¿No lo has escuchado? Hermano, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. O empezamos a hablar del deporte, los que se apasionan por el fútbol, o por la liga mayor en Estados Unidos, o qué sé yo qué cosa, ¿verdad que sí? E invertimos ciencia, pensamiento, abstracción, hermano, que empiezan a hablar. Dígame si es de béisbol, como que si fueran manager del equipo, que este debería estar aquí, este hizo esto y bateó no sé cuánto y tiene tal averaje. No lo he escuchado hablando. Si nos llenamos de esto, es difícil que podamos entender, y cuando hablo de entender, no hablo de recitar una palabra, hablo de que sea un ejercicio de nuestra vida lo que vamos a llegar ahorita. Es muy difícil. Entonces, hermano, sí tenemos que ser fanáticos, pero fanáticos de Cristo. Sí tenemos que ser fanáticos, pero de estudiar su palabra. Y sí tenemos que ser fanáticos de hablar bien en medio de una sociedad que maldice a cada segundo. No podemos caernos nosotros o convertirnos nosotros a ellos, porque es muy difícil que la paz de Dios vaya a gobernar nuestro corazón, y es muy difícil que vayamos a ser agradecidos cuando todo el mundo vive en una sola queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras la otra queja. ¿Sí me entendieron la idea, verdad? Hermano, en esta nuestra sociedad, en este nuestro país, en esta nuestra vida, en estos últimos días que nos ha tocado vivir, ¿qué es lo común? La queja de los precios, de la luz, del agua, del calor, del frío. ¿De qué más? Ayúdenme. Del gas. La bolsa, bendita bolsa, esa que a veces no llega. ¿Qué más? El internet. La electricidad con su transporte. La gasolina. La medicina, el agua. Los pasajes. El cable que lo van a subir en junio, hermano. ¿Qué más? La falta de efectivo. El dólar incontrolable. Los políticos. ¿Qué más? Hermano, entonces, si nosotros vamos allá afuera, desvalidos, hermano, mire, dentro de un ratico estamos maldiciendo también. Sí, se lo prometo. Entonces, hermanos, sí nos van a decir fanáticos, y nos van a decir raros y diferentes y a veces hasta locos. Gloria a Dios, locos para Cristo. Hermano, prefiero estar loco para Cristo que cuerdo para el mundo, hablando los mismos códigos del mundo. Entonces, hoy vamos a conversar de esto, hermano. ¿De qué? De la locura. Entonces, hermano, hablando entre vosotros con... ¿Saben algo? Los salmos, hermano. Mire, yo no sé cuántos años tengo ya yo asistiendo a la iglesia, un pocote, hermano.
Y en estos días me tocó leer los Salmos otra vez. Estoy leyéndolo de una manera... Permiso, hermano. Déjame refrescarme por acá. Estoy haciendo lo que nunca me gustó hacer, marcar libros. Estoy con un marcador resaltador, leyendo una Biblia de estudio. Primero leo los comentarios, luego la leo, luego resalto. Y eso que resalto, hermano, cuando vuelvo ahí lo veo, aleluya. Pues son cosas que el Señor le habla a uno directamente. Y leyendo los Salmos, hermano, mire, hermano, qué maravilloso, qué ciencia, qué patrones para la vida, qué consejos para tener sabiduría en los Salmos, hermano. Claro, unos más que otros, pero ahí hay salmo para usted, hermano. Ahí hay salmo para usted, hermana querida. Busque de los salmos, aprenda. Y eso que el Señor le da, comparta lo que usted, seguro estoy, que una verdad que el Espíritu le va a dar a usted va a ser de bendición para otra persona también. Y usted va a poder hablar de salmos y no de serie, de moda o de política. ¿Verdad? Amén. Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto me gustó. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando sí cuando estamos en el culto, pero cuando no estamos en el culto, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra actitud, cantando, adorando, bendiciendo al Señor. Okay. Ese es el 19, muy bien. Y el 20, maravilloso, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, dando gracias. Entonces, hay más pasajes, pero no lo vamos a leer todo. Tengo 30 ya. 30. Ok. No lo vamos a leer todo para no hacer tan larga la predicación. Tengo varios pasajes donde en estos pasajes se insta a el hecho de ser agradecido con Dios. ¿Hay motivos para estar agradecido con Dios? Yo creo que sí. ¿Hay motivos para estar un poco angustiado y clamar? También. Pero sea cual sea el hecho, la palabra nos recomienda a tener una actitud de agradecimiento. Ahora bien, ¿qué es agradecer? ¿O qué es ser agradecido? Viene de la raíz de todo esto es la gratitud. Gratitud, dice agradecido de agradecer, después agradecer de que agradecer, después finalmente gratitud. La gratitud es fíjense, esto está en el diccionario de la Real Academia. Fíjense lo que es la gratitud. ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuántos son agradecidos? Vamos a ver qué es la gratitud. La gratitud es un sentimiento que obliga. La gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o que ha querido hacerle, y a corresponder de alguna manera. O sea, el agradecimiento o el ser agradecido o la gratitud no es simplemente tener la buena actitud de recibir, de sonreír y de sentirse feliz. No, es un vínculo de obligación, de sentir el peso, de alguna manera retribuir. ¿Están entendiendo? Retribuir. Ahora bien, nosotros no tenemos, o sea, Dios es más grande que nosotros, ¿verdad? Y poderoso, y sabio, y rico. Sin embargo, el hecho de tener gratitud nos va a llevar a un sentimiento de obligación de querer de alguna manera retribuir a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros retribuir a Dios todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros? Siendo obediente a su palabra, porque a veces es fácil ser obediente. Por ejemplo, mi esposa me echa mucha broma por Irán, porque ella dice que ella estaba feliz porque yo estaba en Irán. Porque en Irán es bastante fácil ser obediente al tema de
si se quiere, de la carnalidad. Porque las mujeres, lo único que se le ve, hermano, son los ojos. Están cubiertas todas, más el tapabocas, lo único que se ven son los ojitos, hermano, y las manitos. Más nada. Entonces dice que ya estaba feliz. O sea, en un sitio así es fácil, y la televisión, hermano, bien restringida. Las películas que pasan aquí normalmente, hermano, le iban a meter un golpe a la persona y ya aparecía la otra en el piso y este por aquí. No se veía ni siquiera el golpe, la violencia no se veía. Y cuando se iban a besar, iban así y después aparecía por allá y ella por aquí. Así, todo era bien. Entonces, en un ambiente así, de repente es fácil obedecer algunas cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Aunque es como jocoso. Que a veces es fácil obedecer a Dios cuando las cosas están alineadas para ello. Pero cuando se ponen complicadas, cuando se ponen cuesta arriba, ay, como que queremos quitarnos la carga y ponerla ahí y otro día sigo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano, a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, el hecho cierto es que la gratitud obliga, es un sentimiento que crea un vínculo, crea como lo contrario a derecho, a una obligación. Crea precisamente eso, que uno se sienta deudor del que le está haciendo el beneficio a uno, en este caso a Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice en cualquiera de los pasajes, hija, que yo pasé ahorita, que seamos agradecidos, no es simplemente que nos sintamos bonitos con Dios, es que nos sintamos que le debemos. Eso es gratitud. Alguien viene en una necesidad, de repente lo bendice monetariamente o le da un mercado, una bolsita, lo que sea. A lo mejor usted no tiene monetariamente cómo retribuirla, pero usted, que es un hijo de Dios, por lo menos lo bendice, ora por él y lo incluye, ¿verdad?, en su plantilla de oración para que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando como un canal. Y usted se siente obligado a orar por esa persona, por lo menos. Eso es gratitud. O por lo menos hacerle buena publicidad. Ay, fulanito, si usted se siente obligado con esa persona a hacerle una buena publicidad, por lo menos. Así mismo con Dios, hermano. Si vamos a dar gracias es porque tenemos esa gratitud con Dios de que todo lo que Él ha hecho con nosotros nos hace sentir que le debemos, nos hace sentir que debemos hacer algo por Él. Eso es la gratitud, sentirse comprometido. Entonces, la actitud no solamente es una cosa pasiva, no es solamente saber recibir, es tener la actitud adecuada de cuando sea el momento, la circunstancia y la manera adecuada, retribuir. Eso es ser agradecido. Ahora pregunto, ¿cuántos son agradecidos? ¿Cuántos son bien agradecidos? A veces es difícil, hermano. Porque a veces lo que nos gusta es que... Y así mismo con Dios. Y a veces no queremos honrarlo. Y a veces no queremos hacer su voluntad. Y a veces no queremos publicitarlo, ¿sabes? Lo mejor que yo puedo compartir contigo es Dios. Dios me ayuda, me ha bendecido, me ha traído hasta aquí. ¿Tú no quieres que Él te ayude también? Entonces, de eso se trata la gratitud. De eso se trata ser agradecido. Entonces, si Dios me bendice, si Dios me ayuda, como efectivamente lo hace, yo debo tener a flor de labio, es una alabanza. Yo debo tener a flor de labio, es una buena palabra. Yo debo tener a flor de labio, es una palabra de aliento para el necesitado. Entonces revisémonos, hermanos, porque vuelvo y repito, en este mundo que nos tocó vivir, en este pedacito de tierra, en este espacio de tiempo, están bien complicadas las cosas porque la gente lo que normalmente hace es maldecir y nosotros a veces deslizamos allí también. Fíjense, en la Biblia, a mí me gusta mucho la Biblia, porque además de que es la doctrina, es la enseñanza para mi patrón de vida, consigo ejemplos de personas reales. ¿Por qué yo digo de personas reales? Porque fueron personas que cometieron errores, fueron personas que fueron también sujetas a pruebas como nosotros, fueron personas que tuvieron su momento de debilidad como un ser humano real. No es un libro, no es una historia de Hollywood donde todo es bonito y el personaje es perfecto de principio a fin. No, aquí hay gente real como usted y como yo. Y me gustan los ejemplos que podemos conseguir tocante al tema de tener una actitud adecuada, si se quiere, de gratitud. Y tengo dos personajes, pero para esta sección voy a usar el caso de David. Sí, el caso de David. En 2 de Samuel, capítulo 16,
del 1 al 14, tenemos nosotros un hecho interesante y voy a poner en contexto. David, por fallas que cometió en su vida, Dios le había advertido, le había profetizado a través de un profeta de un juicio que vendría sobre su vida y sobre sus hijos, y aquí se estaba ejecutando. Se había levantado su hijo Absalón, había tenido relaciones con concubina de David y había tomado el reino para sí, y David venía huyendo de su hijo Absalón. David venía huyendo de Absalón, y ocurre este pasaje. 16, segunda de Samuel 16 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle, con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Ok, este era Mefibosé, una historia muy bonita que no la vamos a comentar, pero ya todos sabemos quién era Mefibosé. Dice el 4, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Diga, uno de la familia de la casa de Saúl. Todos, uno de la casa de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Qué estaba haciendo este Simei? Lo que hacen todos hoy en día, ¿verdad? Maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Fíjense, el rey venía huyendo de su hijo, porque no quería una confrontación, no quería una muerte entre hermanos, entre el mismo pueblo. Y sale huyendo, prefiere salir huyendo. Y viene este Simei, y empieza a maldecirlo, y a tirarle piedra, y a decirle cosas desagradables. ¿Usted tiene su Simei por ahí, hermano? Y a decirle, y a deproticar, y David no se merecía realmente todo aquello. Y uno de los valientes de David le dice: Señor, ¿quién es este gusano? Déjame que yo le corto la cabeza. Ahora bien, David había leído todos los pasajes. No había leído esos pasajes porque esos pasajes eran del Nuevo Testamento. Pero David era un hombre con entendimiento y conforme al corazón de Dios, que comprendía los principios. Y David se había nutrido de la palabra de Dios conocida hasta ese momento, y David se había buscado intimidad con Dios, y David sabía cómo actuaba Dios, y David sabía ser agradecido, y había un vínculo de obligatoriedad, algo que lo llevaba a sujetarse a los planes de Dios, sea cuales fueran, y aceptar la voluntad de Dios con agradecimiento. Este era David. ¿Y qué le dice David al hombre? Anda y córtale la cabeza y lo cortas en pedacitos, ¿verdad que sí? A lo mejor usted y yo, pero David no hizo esto. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Sea agradecido en
porque esta es la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice entonces, hermano, entendimiento, entender cómo Dios actúa, entender lo que Dios está esperando, comprender el momento. Y si es posible, David era un hombre que se adelantaba, hermano. Lamentablemente para lo malo también se adelantó. Pero David era un hombre que se adelantaba. Entonces dice el 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mía es la venganza. David entendía al principio. Sea agradecido en todo. Pero miren el pasaje. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba al lado del monte delante de él, andando, maldiciendo y arrojando piedras y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y cansados allí. Hermano, no van a llegar cansados y fatigados. El hombre piedra y maldición y piedra y tierra y maldición. Y ellos ahí, hermano, aguantando, porque esa en ese momento era la voluntad de Dios, era una prueba que estaban pasando. Y usted y yo cuando pasamos por la prueba, ¿somos agradecidos? ¿O somos como Abisaí, era el hombre que quería salir con una espada y cortarle la cabeza a todo el mundo? ¿Cómo somos nosotros? Por David haber tenido esta actitud que era la adecuada, aunque no se entendía. Hermano, yo como guardaespaldas de David, yo tampoco lo hubiera entendido. Señor, está bien que maldiga, pero oye, las piedras y la cosa, ¿hasta cuándo? Y uno esquivando. Fíjense lo que ocurrió. Ocurre que luego Dios, en el capítulo 19 de 2 de Samuel, 15 al 23, y con esto finalizamos, 19, 15 al 23, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Ya viene el rey restituido, había muerto Absalón en batalla, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar al Jordán. Y Simei, ¿quién era este hombre? El que tiraba piedra, el que maldecía, el que fastidiaba, el que lo hizo llegar cansado y fatigado. Hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Beurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Otra vez Abisaí. Respondió Abisaí, hijo de Salvi, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Y el 22 dice: David entonces dijo: ¿qué tengo con vosotros, hijo de Salvia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé que yo soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirá. Y el rey se lo juró. Fíjense, las circunstancias que parecían completamente adversa. Imagínense David con todas las promesas que tenía de Dios y un hombre maldiciéndolo, diciéndole del mal que se iba a morir, tirándole piedra y tirándole tierra, cosas humillantes, hermano, y soportarlo con una actitud adecuada, siendo agradecido. Dios lo dejó que él lo haga. ¿Qué era lo que decía David? Dios se lo permitió. Dios se lo permitió. Estamos en esta circunstancia, Dios lo ha permitido. Vamos a aguantar, hermano. Quizá Dios vea lo que estamos aguantando y se condolerá de nosotros. Y efectivamente viene. Cuando viene David restituido, el primero que sale a recibirle es este hombre, postrado y humillado delante de él. Entonces, hermano, tenemos que aprender. El hecho de ser agradecido es tener un vínculo de obligación con Dios. Sentirnos que le debemos. No es que lo merecemos todo y que tienes que darnos más. No, eso no es ser agradecido. Estamos equivocados si pensamos así. Como hijos tenemos derechos, sí, pero debemos ser agradecidos. Debemos tratar de retribuir de la manera que podamos hacerle las cosas a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo, siendo
imitadores de Cristo, vistiéndonos como escogidos de Dios. Así como David nos enseñó en este pasaje. Si Dios permitió que toda esta circunstancia pasara, Dios lo permitió. Vamos a seguir orando, hermano. Vamos a seguir clamando a Dios. Vamos a seguir, allá arriba, en lo que termina esta línea, hay una curva y hay una casa que dice, en el portón del estacionamiento, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Yo le voy a decir algo. Si usted quiere vivir de pie allá afuera, tiene que meterse en su cuarto, arrodillarse. Usted tiene que vivir arrodillado en el cuarto para poder tener una vida de victoria paradito afuera. No es al revés. Entonces, para nosotros arrodillarnos delante de Dios tiene que ser un motivo de orgullo. Tiene que ser una obligación, algo que nos lleve, que ansiemos. Así como usted cuando llegan las 12 y no ha comido y llega a la 1 y le empieza el estómago a sonar, hermano. ¿Usted no le suena el estómago? ¿Usted no le suena así el estómago? Y usted tiene que comer porque si no come se siente mal. Bueno, así debe ser esa necesidad que todo nuestro cuerpo nos grite. Tienes que orar, tienes que arrodillarte, tienes que buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que estés preparado, para que cuando venga Simei lo sepas aguantar y entiendas que es Dios que lo mandó. Y después más adelante Simei va a venir postrado a pedirte perdón y a decirte, tú eres el ungido de Jehová. Pero tenemos que comprender, hermano, tenemos que meternos con el Espíritu, porque son verdades que son gruesas de digerir. Esto se dice fácil, pero para llegar a eso, hermano, ¿cuántas respuestas malas hemos tenido cuando se nos presiona un poquito de presión? Imagínense que nos tienen tierra encima, piedra y maldición. ¿Qué haría usted, varón de Dios, mujer bendita del Señor?